Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que es auspiciado también por el Centro de Cohesión y Conflicto Social. Este mes hemos estado bastante dedicados a, entre otros temas, pero básicamente a lo que tiene que ver con la reflexión a los 5 años del estallido. Y una de las cuestiones interesantes es que es no solo analizar el estallido social, llámese la revuelta, llámese como sea, desde el punto de vista del acontecimiento mismo, sino qué tipo de crisis de lo social de la sociedad chilena expresaba. Había ahí básicamente un malestar por las condiciones de vida. Había un componente fundamentalmente de tipo que aspiraba a un nuevo orden político y que por lo tanto se le respondió con un proceso constituyente. Y para hablar desde una dimensión que además toma en cuenta no solo los datos respecto y la explicación del estallido, sino lo que nos han dicho los otros estudios sobre sociales, como por ejemplo la última encuesta del CEP, el programa del PNUD, sobre su informe de por qué no podemos cambiar en Chile, aunque hay aspiración de cambio social, para hablar desde esta perspectiva, que es más de lo que se podría llamar una sociología cultural, desde lo que en la tradición de la sociología se ha llamado teoría crítica. Hemos invitado a una colega del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, que acaba de publicar una columna sobre este tema, sobre el estallido mismo, con algunos planteamientos que son muy interesantes, porque entran a cuestionar otras interpretaciones que se han hecho, y al mismo tiempo que es una persona que se dedica fundamentalmente a lo que se llama la teoría social. Y ha escrito un libro monumental que es parte de un proyecto de 3 volúmenes sobre precisamente teoría social, que se llama La formación de la sociedad moderna. Y sus grandes temas son precisamente una reflexión sobre las teorías de la modernidad, estableciendo sus propias visiones, digamos, al respecto. Y se trata de Darío Montero. Darío Montero es, como decíamos, sociólogo, es formado en la Universidad Católica, también filósofo, y realizó un máster en políticas públicas en la Universidad de Erfurt, y es doctorado en la Universidad de Jena, en Alemania. Las líneas de investigación, de docencia, tienen que ver con la sociología histórica, la teoría social, como decíamos, y ha dedicado varios artículos no solo a la discusión teórica, sino también a la interpretación de lo que ocurre en la sociedad chilena desde esta perspectiva. Actualmente es, como decíamos, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y coordina ahí el núcleo de teoría social. Bueno, vamos a hablar del estallido desde
la perspectiva que él ha desarrollado, partiendo de una afirmación en uno de sus trabajos, y que tiene que ver con el hecho que si uno toma los informes del PNUD, hay una relativa satisfacción de los chilenos y chilenas con sus vidas personales y familiares. Y hay una crítica y profundo desencanto y alejamiento y malestar, como se le quiera llamar, con el país como está viviendo, con el país, con la sociedad chilena. Hay una crítica a eso, considera que Chile va mal. Y si su vida personal, ¿cómo va? Va bien. Entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y si Chile va mal? Está bien, pero su vida está bien. ¿Cómo podría explicarse el estallido cuando usted está satisfecho con su vida? ¿Qué hay en esa salida de alguna manera de sí mismo, porque estoy contento conmigo mismo y con los que están cerca de mí y con mi núcleo, y no con la sociedad, y entonces voy y rechazo a la sociedad ¿eh? Porque está mal? Entonces, ¿no será que al estar mal la sociedad, también estoy mal yo, aunque diga que estoy contento conmigo mismo? Bueno, ese es el gran tema planteado en los artículos de Darío y que termina con una frase fantástica, digamos, pero aterradora, cuando señala, y leo, que el estallido no fue solo una explosión externamente visible, sino que fue una implosión social, no solo el derrumbe de un modelo, sino que un desmoronamiento espiritual de las y los chilenos. ¿El estallido fue el desmoronamiento? ¿Lo que ocurrió después del estallido o lo que ocurrió antes? Muchas gracias por estar con nosotros, Darío. Es un gran gusto eh, poder hablar de estas cosas y de vincular todo lo que es tu trabajo, más bien teórico, a aquello más pedestre que hacemos desde la sociología, que es examinar un poco qué es lo que nos está pasando. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Manuel Antonio, por esta invitación. Es un honor para mí estar acá. Y efectivamente me dedico a la teoría social, pero yo en lo personal, mirando para atrás, creo que lo que he hecho es sociología histórica. No sé si tú separarías ambas cosas, la teoría social de la sociología histórica, pero yo lo que más me he empecinado es tratar de entender problemas sociales contemporáneos siempre con gran arraigo histórico y yéndome bien atrás, ¿no? Es decir, con una perspectiva de larga duración. Y en ese sentido se entiende el libro este que tú presentaste, que publiqué. Y diría que mis intentos de análisis coyuntural son muy tímidos, ¿sí? Pero te agradezco que tú hayas partido, ¿cierto?, señalándolos. Bueno, adelante con Sí. la pregunta. ¿Cómo explicar a partir de, si la gente está contenta consigo mismo, ¿eh? ¿Por qué el estallido? Y dice y considera que Chile va muy mal. Claro, claro, claro. Pero ¿por qué se produce esto? Bueno, obviamente hemos estado todos los sociólogos, yo creo, historiadores, ¿cierto? Cientistas políticos abocados en tratar de entender todo esto que pasó el 2019, que para mí representa un momento de culminación de una muy movida segunda década del siglo XXI, ¿no? Me parece que todo lo que pasa en Chile desde 2011 más o menos hasta 2019, de alguna forma
hay que poder también entenderlo en sus líneas de continuidad, como algo que progresivamente va inflamándose, ¿no? Hasta estallar. Y, y creo que para responder estas cuestiones, yo creo que tú vas a estar de acuerdo, ¿cierto? Las encuestas nos sirven mucho, o las del CEP, las entrevistas, los focus group, todo sirve, pero siempre va a haber algo que se nos escapa, que es tratar de entender un poco la sociedad como conjunto, ¿no? Dar un diagnóstico global y eventualmente poder abrir una imaginación, ¿no? Sobre caminos de solución al respecto. Entonces, yo básicamente lo que estoy tratando de insistir, ¿cierto? Es que el modo en que se expresa hoy en día la cuestión social, y desde hace mucho tiempo, creo yo, se advierte un conjunto de necesidades o anhelos de tipo sociocultural, llamémoslo, que no pueden seguir siendo ninguneados, digamos, en la discusión pública o en nuestra reflexión académica. Entonces, explicar, digamos, entre comillas, estas aspiraciones reduciéndolas, por ejemplo, a demandas jurídico-políticas por un lado, o a demandas económicas materiales por el otro, es una forma clásica, a mí me parece, de negación que en la academia y en la opinión pública tenemos o hemos ejercido contra esta esfera sociocultural del Chile contemporáneo. Por dar un ejemplo clásico, gracias a las movilizaciones escolares, ¿cierto? Y universitarias del periodo 2005-2012, se visibilizó un tipo de malestar cultural, psicológico, en las cámaras jóvenes de la población, probablemente también incubando un malestar de salud mental, ¿no? Que es algo que explotó un poco más tarde. Pero una vez abierta esta cuestión educacional al debate, inmediatamente este debate se polarizó entre posiciones que defendían o entendían la educación como un bien económico y otras que lo entendían como un derecho, es decir, como un título jurídico, ¿vale? Pero no se trataba tan solo, yo creo, de un problema de gratuidad, de costes de vida, de garantías legales, de una mayor presencia del mercado o del Estado, sin negar eso tampoco, sino que de un problema de autoridad, por ejemplo, y de confianza en el aula, de vacío existencial, de una educación que en cierto aspecto es bien anticuaya y seca, que por otro lado en las mallas se está meciendo en forma bastante improvisada y en las evaluaciones, ¿cierto? Una manera de pensar en términos de competencias adaptativas para el mercado laboral, de habilidades profesionalizantes, donde, como tú sabes, las artes y las humanidades van recediendo, donde hay problemas de salud mental hoy en día desatados. Entonces, ese ejemplo que me parece clásico, es cierto, que puede ilustrar un poco de la educación y cómo la hemos tratado en Chile en esta última década de crisis, me parece muy sintomático de este modo de imaginar el orden social que tenemos, ¿no? Y el tipo de social que queremos aspirar, ¿no? Y que siempre ha tendido en Chile, por lo menos de forma muy marcada, un esquema dicotómico, como lo muestra de hecho también el informe del PNUD, entre Estado, mercado, solidaridad, competencia, colectivismo, individualismo, política, economía, entre una cohesión social, digamos, legalista, mediante las leyes, y otra consumista, mediante mi acceso al mercado. Eh, entonces, me parece, pero es complejo esto, yo creo que tú después me vas a poner contra las cuerdas, ¿cierto? Pero me parece que estamos rechazando, en tanto seguimos discutiendo hacia el problema, estamos rechazando formas más complejas de pensar lo social y yo creo que un pequeño aporte, ¿no? Que la dimensión cultural se puede estudiar y se debe estudiar, ¿cierto? Tanto desde las experiencias micro, fenomenológicas, experienciales de la gente, pero también en términos macro, es decir, cómo entra la esfera cultural o sociocultural dentro del orden social chileno. Eh, El gran problema, yo creo que eso es clave. Es decir, pensar el orden social, ¿eh? No solo desde la perspectiva económica, digamos, o política. Y yo cuando se digo económica voy más allá de mercado, porque no solo se piensa, cuando se habla de lo económico, no se piensa solo en mercado. exacto. Entonces se habla, entre otras cosas,
la satisfacción de necessidades. Y de necesidades. Esa es la primera definición de economía, digamos. Tal cual, el sustento, el sustento. Viene escaso, ¿no es cierto? Entonces, para satisfacer las necesidades, entonces y esas necesidades hoy día son, y ahí entra el punto, son más que materiales. Y entonces uno diría, en parte, la cultura es la economía de esas necesidades, de ese campo. Es decir, hay necesidades que van más allá de las necesidades materiales, que son, ¿cómo las podemos nombrar? Necesidades culturales, la búsqueda de sentido, y todo. Y eso, entonces, ¿eso cómo se resuelve? Mi impresión es que en ciertas posiciones teóricas hay una gran capacidad de definir la problemática en ese campo y muy poco en términos de cómo eso la sociedad lo resuelve. Pareciera que desde el punto de vista de el orden sociopolítico, desde la política hay respuestas. Buenas o malas, pero las hay. Desde el mundo de la economía, de las necesidades materiales, hay respuestas. Nos pueden gustar, no nos pueden gustar. ¿Desde dónde pueden venir las respuestas? De la búsqueda de sentido, de la sensación de incertidumbre, más allá, digo, de los problemas que tengan que ver incertidumbre con seguridad y con cuestiones económicas, del sentido de la vida. ¿Y desde dónde puede venir eso? Y en ese sentido, mi impresión es que si bien hay y sin duda que lo hay, en el estallido, ese problema que yo creo que tú lo planteas muy bien cuando dices, mire, ¿sabe qué? Los problemas individuales no son estrictamente individuales, hay también, hacemos una dicotomía tajante entre lo social y lo individual, y lo social y lo individual nos penetran. Absolutamente. Ahora, es interesante eso, porque eso va un poquitito en contra de esta teoría de la diferenciación. Yo tengo la impresión que cada vez menos vivimos en sociedades diferenciadas y cada vez más en que lo político, lo cultural, lo económico están enteramente entrelazados. Y eso yo entiendo que va un poco contra lo que tú piensas. Pero para no meternos en esa discusión teórica, ¿cómo si el problema, yo entiendo que desde la política e incluso desde la economía, se buscaron soluciones al problema del estallido. Podían hacer otra cosa. ¿Podía la política, en una crisis como esa, decir otra cosa? ¿Sabe qué? Aquí hay una demanda por un nuevo orden social. Que la ciudadanía decida. El malestar, llamémosle cultural, la falta del sentido de la vida, ¿se pueden resolver? ¿Con qué se resuelve? He ahí la cuestión, diría Hamlet. He ahí la cuestión, ¿cierto? Pero, a ver, claro, hay, ¿cómo se llama? Un malestar cultural. Después vamos a hablar de lo social, ¿ya? Porque es interesante esto de los dos aspectos, ¿no? Que yo también lo pongo ahí en la columna, lo ponemos con Nicolás Tovar, de un aspecto social y cultural de esta tercera esfera. Y aquí hay un problema. Pero hay una cosa que para mí es evidente que es como una crisis cultural, ¿no? Estoy pensando en estas cosas. Exigencia de buen trato, de trato horizontal, digno, de confianza interpersonal, de poder respetar a una autoridad que sea respetable, partiendo por el aula de clases, por ejemplo.
que el mérito se reconozca, ¿no? Reconocimiento del esfuerzo honesto. Rodrigo Azul, nuestro colega, me contaba que en sus trabajos empíricos, justo después del estallido, él midió a través de encuestas una demanda por una mejor vida social comunitaria. Es decir, que lo que valoraron más las personas durante los primeros días post-estallido no fue la promesa de cambios en el Estado, en el mercado o de seguridad social incluso, sino la sensación placentera de vivir en una comunidad ampliada de confianza colectiva. Eso es lo que descubrió Azul. Esta necesidad de pertenencia social yo creo que es muy extendida y todas estas cosas que estoy nombrando son culturales. Ahora, a nivel macroestructural, ¿cierto? Para esto creo que la cuestión no se decide solo con la teoría, por eso que yo siempre estoy con la sociología histórica, sino que con haciéndose cargo de tendencias de largo plazo históricas en Occidente, en Latinoamérica, en Chile, a lo cual no se puede llegar por estudios empíricos de entrevistas o encuestas de opinión. Se trata, yo creo, de un gran movimiento en la historia occidental hacia la conformación de una sociedad diferenciada, descentrada, constituían subesfera, la económica, la jurídico-política, la educacional, científica, familiar, en la cual el sistema político formal o Estado ya no tiene la última palabra, ¿no? Como dicen los sistémicos, ya no tiene el poder de veto, en donde ni siquiera los poderes económicos lo tienen, sino que también, creo yo, digo, atendiendo a esta tendencia a largo plazo, aparece una sociedad civil que comienza a reclamar una existencia autónoma, más o menos autónoma, vis a vis estos otros sistemas. Entonces, ha surgido toda esta teoría que también se lo llama el tercer sector, aunque el tercer sector ya tiene como otra connotación, ¿no? Menos política, si tú quieres. Ha sido muchas veces teorizado en las ciencias sociales, pero con poco consenso. Eh, yo estoy pensando en las instituciones y prácticas culturales de la sociedad, te las nombro, como la educación, la investigación científica, el quehacer artístico, el periodismo y los medios, yo lo metería dentro de una esfera cultural, la moda, la vida religiosa, y también, y aquí está la patita socio, ¿no? De sociocultural, creo que también es importante incluir todas las formas de organización y movilización social populares territoriales, bomberos, ONG, fundaciones sin fines de lucro, y no sé, incluso pienso que hay que abrir y tratar de pensar en qué lugar cabe la salud física y mental, ¿no? Los cuidados, como se ha tendido a hablar mucho de cuidados últimamente. Entonces, yo claramente no traigo acá una fórmula, una receta, ¿sí? Pero sí la seguridad de que hay que empezar a examinar qué ventajas tiene el pensar el orden social ya no en términos binarios, sino ternarios, partiendo por la academia y el debate público, ¿no? Perdón, pero es que yo creo que se ha pensado así. Si A el ver, problema es más complicado, yo creo que se piensa así. a Se ver. piensa precisamente que cómo se resuelve, a ver, los problemas de los estallidos o los problemas de la sociedad civil, en parte se resuelve. Y la sociedad civil no es la pureza No, versus el Estado. exacto. Forma parte de la sociedad civil la delincuencia. Ok, claro. Forma parte de la sociedad civil los poderes fácticos. ¿A qué te refieres con poderes fácticos? Los medios de comunicación. Ya. ¿Eh? Entonces, digamos, forma parte de la sociedad civil, ya que nombraste la iglesia, los abusos sexuales organizados que se produjeron en la iglesia. Entonces, la sociedad civil, dejada a sí misma, es homo hominis lupus. Ok. Digamos, y para eso en parte el Estado. ¿Ah? Ok. Para eso es parte del Estado. Entonces, el problema es más complejo que eso. O sea, hay como los representantes de la pureza de la sociedad civil frente a la perversión del Estado o del mercado. No, yo no lo quisiera poner así. No lo quisiera No, poner pero, así. digo, pero es que el problema es que entonces mi impresión es que no es cierto que no haya digamos, desarrollo e importancia de la sociedad civil, y eso en gran parte se debe a la protección que le da el Estado. Las cooperativas sin leyes de cooperativa se van al tacho.
sin la defensa. ¿Me entiendes? Bueno, Entonces entra, ahí está el problema. Lo que obliga a pensar en un orden, claro, dada la tradición chilena, pensamos que ese orden tenía que ser estrictamente constitucional, o sea, un texto. Aquí hay un problema más complicado, eso, pero eso. al cual la constitución, la idea de constitución da respuesta en teoría por lo siguiente. Porque cuando hablamos de constitución hablamos de dos cosas. Hablamos de cómo se constituye una sociedad, de la constitución de la sociedad. Si tú quieres, a la guiden, ya, pero ve, constitución de la sociedad. Y hablamos de un texto que ratifica o que normatiza el cómo se produzca esa constitución. Y aquí hay un problema que es muy complicado, y es que hay algo malo en la constitución de la sociedad, que no sabemos cómo, cómo resolver. Pero yo quisiera llevarte a esta frase tuya de final de tu última columna, que aquí lo que se vivió fue, a ver si lo encuentro, fue como decía al comienzo, una implosión social, no solo el derrumbe de un modelo, que tampoco se derrumbó finalmente. O sea, aparece, pero se reconstituye ese modelo, sino que un desmoronamiento espiritual de la y lo chileno. Yo creo que hay algo de eso, pero ¿y cómo, de nuevo, cómo se sale de eso? Porque tú descartas las soluciones institucionales y tienes mucha razón en cierto sentido, eso no es toda la solución, pero ¿cómo se sale de una crisis cultural tan profunda como la señalada? Y te quisiera preguntar también, ahora último, por por lo que ha pasado ahora último, y que tú citas el ejemplo del Instituto Nacional y hablas de crisis terminal de hace unos años. Bueno, lo que pasó ayer, ¿sería también expresión de eso? horroroso. Sí, es eso, ¿te fijas? O sea, lo que ha pasado con los colegios emblemáticos es una cuestión tremenda, terrible. No, no solo porque hayan bajado los puntajes de la prueba de selección universitaria o qué sé yo, y por lo que está pasando ahí dentro, ¿no? Es decir, acá hay una cuestión que viene de hace mucho tiempo haciendo fuego, digamos. Y hay algo que escuchar acá. O sea, yo por eso te da el ejemplo de la educación, que entre muchas esferas de lo cultural, ¿no? Es demasiado importante, ¿cierto? ¿Cómo poder volver también a educar, digamos, pensando en el ser humano y sus capacidades? Perdona que también me vayan a estos temas, pero no solo pensando en qué ciudadanos aptos para el Estado vamos a formar o qué productores y consumidores aptos para el mercado vamos a formar. ¿Te fijas? O sea, que algo en la educación también Bueno, es que vuelva a... los ciudadanos no son aptos, los ciudadanos no son aptos para el Estado. Los ciudadanos son aptos. El concepto de ciudadanía, a diferencia del de sociedad civil, habla de los derechos de los ciudadanos y por lo tanto, teóricamente los empodera. Yo creo que hoy día no estamos en presencia de ciudadanía. Estamos en presencia, estalló el concepto de ciudadanía, a mi juicio. De hecho, una ciudadanía que dice que quiere una nueva constitución, que rechaza los dos modelos alternativos al respecto, uno dice, bueno, y ya, ¿y qué significa eso? Claro, claro. Bueno, estamos justamente en una crisis sistémica. Yo el otro día revisaba ese texto tuyo de la gran ruptura en el prefacio, no sé, que tú hablas de una crisis sistémica, ¿no? Esto no es solo una crisis con el sistema político, hay algo aquí conjunto que está haciendo agua, ¿cierto? Y me parece que, te digo, también el libro, esta investigación histórica que hice como de 5 siglos, 6 siglos para atrás, era para ir mostrando
hasta qué punto hay una fuerza que no se puede negar en ciertos procesos de diferenciación entre las esferas, pero también en cooptaciones en estas esferas. Tú dijiste hace un rato que pensabas que la sociedad está más pegada que nunca entre las esferas, algo así te escuché. Es decir, hay procesos de diferenciación que son claros, en donde empieza a surgir, qué sé yo, una sociedad civil y una economía comercial e industrial que ya se imaginan operando por fuera de las estructuras del Estado, ¿no? Eso es parte de un gran movimiento moderno, esta diferenciación, pero a la vez una serie de cooptaciones que se van dando entre medio. Entonces, el papel de desafío es tratar de pensar un orden social, como te digo, diferenciado, ternario, en donde las tres esferas operan en igualdad de condiciones, por decir así, entre sí, ¿no? Y donde se puede lograr una relativa independencia entre una y otra. Relativa independencia no significa que el Estado no tenga que garantizar todos nuestros derechos, proteger el trabajo, etcétera, pero que existe una relativa independencia. Y sí que veo una suerte de tenaza también como Estado-mercado que ha ido ahogado y cooptado en cierto sentido las fuerzas que provienen de la sociedad civil, pero que se siguen expresando. Voy a decir algo más, no sé qué te parece. Me parece que una de las características de la segunda década de este siglo en Chile fue un rechazo de la ciudadanía, bueno, contra los partidos, eso lo sabemos, acompañado de alguna forma de una idealización, ¿cierto?, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, etcétera. Y hay un gran poder actual, eso lo estoy leyendo también en colegas, ¿cierto? Raimundo Frey también sacó un ensayo, 10 tesis para entender el estallido, donde habla de estas transformaciones socioculturales, ¿no? Y el poder legitimatorio que tiene esta esfera, si la podemos llamar así, social-cultural, que se intenta constantemente canalizar, ya sea para fines político-partidistas, a veces sea para renovar el espíritu del capitalismo a lo Boltanski. Pero ha habido, creo yo, y esto quizás un poco, ha habido una cooptación o manipulación de esto, ¿cierto? En cómo canalizamos el estallido, ¿no? Eh, Estoy pensando en la Mesa Unidad Social, que de alguna forma se atribuyó la representación de la sociedad civil, ¿te fijas? Estoy pensando en convencionales independientes que finalmente resultaron no ser tan independientes, ¿no? Entonces, hay un problema aquí de legitimidad social y, ¿cierto? No estamos encontrando las formas de lograr esta relativa independencia, ¿no?, entre las esferas. Ahora esto ni tenemos que terminar ya, pero esta elección está en todas partes del mundo. Sí. Entonces hay algo en lo que podríamos llamar la época, si se quiere, o la sociedad contemporánea, que ha caracterizado, digamos, por esto y por bueno, digamos, el rechazo a la crisis de legitimidad de las instituciones. Yo creo que no tenemos mucho que perder en este misma. minuto. Es decir, toda vez que la historia reciente ya nos ha mostrado los fracasos, ¿cierto?, de ciertas soluciones basadas en una solución libre mercantilista o politicista, legalista. Eh, es decir, abrir, ¿no? Esa discusión partiendo por la academia, partiendo por la esfera pública, para avanzar por una nueva como imaginación sociológica en este sentido. Bueno, estamos comenzando estas conversaciones Estamos empezando. y terminando nuestro tiempo. Te quiero agradecer mucho esta venida a conversar y espero que lo sigamos haciendo, no solo en nuestras oficinas, en el Departamento de Sociología, sino en espacios como estos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Antonio. Por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.
Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.